Muy buenas noches, bienvenidos a su semana número 10 del Sistema de Gestión, Seguridad, Salud en el Trabajo. En esta semana vamos a continuar con determinar los parámetros del plan de ayuda mutua y apropiar los conocimientos necesarios para el desarrollo de los soportes en cuanto a los documentos e indicadores del sistema de gestión. Todo ello dentro del contexto del plan de ayuda mutua y soportes de documentación. Hoy vamos a terminar de hablar sobre lo que son los conceptos de atención de emergencias, cuáles son los elementos de capacitación y hablaremos propiamente de lo que es el plan de ayuda mutua. Ya para la próxima semana ya empezaremos a trabajar lo que son indicadores de gestión, a construir o cómo se construyen los indicadores de gestión y a dar ejemplos sobre los mismos. Recordemos que en la semana anterior habíamos hablado sobre el concepto de primeros auxilios. Y habíamos dicho que se entiende por primeros auxilios los cuidados inmediatos, adecuados y provisionales prestados a las personas accidentadas o con enfermedades de aparición súbita antes de ser trasladadas y atendidas a un centro asistencial. ¿Listo? Entonces, por eso es importante que tengamos en cuenta o pues que hagamos énfasis sobre algunos de los conceptos que tenemos acá. Provisionales. Bueno, empecemos por inmediatos. Inmediatos porque nosotros somos determinados como primeros respondientes para atender una emergencia. ¿Listo? Adecuados y provisionales implican que en algún momento vamos a tener que aplicar alguna serie de maniobras o procedimientos los cuales ya se encuentran estandarizados y codificados. Eso pues nos deja entrever que debemos aprender claramente sobre cada uno de los protocolos que se deben llevar, no solo en primeros auxilios, sino como lo vamos a ver también en atención de otro tipo de emergencias como pueden ser contra incendios y otra serie de eventos. ¿Listo? En el caso de una evacuación o en el caso de otra clase de situaciones que se presenten en virtud de una emergencia. Bien. Y provisionales, ¿por qué? Porque pues la idea es estabilizar lo mejor posible al paciente y empezar a trabajar ya en lo que es la parte de traslado, transporte del paciente. ¿Listo? Entonces desde allí vamos a poder realizar un adecuado transporte también. ¿Listo? Bien, continuamos entonces. Habíamos hablado que era un OVASE, una obstrucción de vías aéreas, cómo se realizaba la maniobra de Heimlich, que es la que se utiliza para poder despejar las vías aéreas por una compresión que se hace sobre el estómago hacia la parte inferior. De hecho, son 2 o 3 dedos hacia abajo del esternón y se hace compresión hacia adentro y hacia arriba. Lo que en su momento produce es un reflejo o un acto reflejo de reflujo que hace que se devuelva los elementos contenidos en el estómago. Y también lo mencionaba un compañero que tiene experiencia en el tema, decía que el aire que está contenido también en esa parte de los pulmones haría que saliera el elemento. Bien. Y decíamos que se presenta también en el caso de haber realizado la maniobra y que la persona tenga o presente pérdida de conciencia, se utiliza una posición de seguridad que es la posición lateral de seguridad. ¿Cómo es la forma de desarrollar esta o de realizar esta posición lateral de seguridad? Entonces, como lo vemos en la parte superior del slide, uno se debe poner el brazo más próximo al socorrista en un ángulo recto con el cuerpo, el codo doblado con la palma de la mano hacia arriba. Dos, traer el brazo alejado del socorrista, cruzando el tórax y apoyando el dorso de la mano contra la mejilla del lado contrario de la víctima. Tres, con la otra mano se hace una extensión de la pierna, se agarra la pierna que se encuentra más alejada justo por encima de esa rodilla y se levanta, manteniendo el pie apoyado en el suelo y girar el cuerpo hasta que quede de lado. Colocar el dorso de la mano del lado externo bajo la mejilla. ¿Qué es lo que nos permite esta posición de seguridad, la posición lateral?
Que si en algún momento la persona llega a tener alguna clase de se produce alguna clase de salida de fluidos, pues en este caso sería vómito, entonces no va a broncoaspirar o no va a irse toda esa clase de material hacia las vías aéreas, sino lo que se va a hacer en su momento es que se va a ir de lado. Y esto permite que si la persona también empieza a toser, pues entonces tenga una tos más efectiva. ¿Listo? Siempre que la persona se tiene en esta posición lateral de seguridad, se debe hacer un monitoreo de su frecuencia de respiración. ¿Listo? Bien. Es así como entonces vamos a empezar a hablar de lo que es un RCP, reanimación cardiopulmonar. Como les decía a ustedes, hasta el momento la normatividad exige que la persona que haga un RCP tenga la certificación para poder aplicarlo. ¿Listo? No todos lo podemos aplicar, pero en algunos momentos pues vamos a tener que hacerlo porque pues no hay otra opción. ¿Listo? Entonces es así como vamos a hablar de los conceptos básicos de un RCP. Es un procedimiento de emergencia para salvar vidas que se utiliza cuando la persona ha dejado de respirar y el corazón ha cesado su palpitar. Esto puede suceder después de una descarga eléctrica, de un ataque cardíaco, de un OASE, un ahogamiento o cualquier otra circunstancia que ocasione la detención de la actividad cardíaca. Nos habla de cuál es el concepto que se maneja con RCP. Entonces se habla de 30 compresiones por 2 respiraciones. A eso se le llaman ciclos. ¿Listo? Entonces, 30 compresiones. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con los brazos rectos en la vertical del tórax, dejamos caer el peso de nuestro cuerpo, deprimiendo el pecho de la víctima entre 5 y 6 centímetros y se debe realizar alrededor de 100 a 120 masajes o veces por minuto. ¿Listo? El insuflar, es decir, 2 respiraciones. Abrir la vía aérea con la maniobra mentón frente, listo. Se hace una pinza sobre la nariz de la víctima, sellando con su boca los labios del reanimador. Insuflar el aire suavemente durante aproximadamente un segundo, comprobar que se eleva el pecho y realizar esa maniobra 2 veces. Y si vemos que no se está elevando el pecho, entonces tenemos que volver a repetir la maniobra, porque es la forma efectiva de determinar que sí se está insuflando adecuadamente el aire. Según los protocolos que se manejan ahora, si no se siente en capacidad de insuflar, pues realice únicamente las compresiones, ¿listo? Pero también bajo los protocolos de COVID, si usted no considera oportuno, no insufle, simplemente haga el masaje, ¿listo? Entonces, son unas de las últimas pues, actualizaciones que se tiene al respecto del tema de las insuflaciones. Bien, vamos a mirar entonces cómo se realiza, ¿listo? Entonces, primero se mueve la víctima suavemente de los hombros y se pregunta en voz alta, ¿me escucha? ¿Se siente bien? Si no responde, no respira, jadea o respira con dificultad, se debe empezar el procedimiento, ¿listo? Si la persona habla o en algún momento manifiesta que tiene conciencia, ¿cierto? Que no está inconsciente, entonces no se aplica el RCP. Bien. Uno, debemos llamar al número de emergencias o pedirle a otra persona que lo haga. Aplicar o activar el SEM, recordémoslo, Servicio de Emergencias Médicas. ¿Listo? Que para nuestro caso es el 123. Y dos, empezamos a iniciar la maniobra de reanimación cardiopulmonar. ¿Cómo lo vamos a realizar? Entonces, ya hablamos de abrir las vías aéreas, recuérdenlo, y empezamos a determinar o a realizar el RCP. Después de que se hace ese llamado de servicios de emergencias, se ubica uno de rodillas a un lado a la altura de los hombros de la víctima. ¿Listo? Eso lo hace el socorrista. Se empieza, como lo vemos en la parte, en el A de este slide, nos dice, empiece a seguir las costillas flotantes, ¿cierto? Desde la parte de abajo hasta el punto en que se unen con el esternón. En ese preciso momento, una vez sobre ese punto, se calculan 3 dedos en dirección hacia la cabeza, hacia arriba. ¿Listo?
Y desde allí se empieza a realizar la compresión. Hay algunos protocolos que nos hablan, tome en el caso de los hombres, a nivel de lo que nosotros denominamos las tetillas, busque el centro de ellas y desde allí empiece a realizar, o en ese preciso lugar, se empieza a realizar la compresión. En el caso de las mujeres, entonces ubique pues los senos, la parte central de los senos, y váyase hacia el centro y ubique esa parte y desde allí realice la compresión. Entonces podemos hacerlo de cualquiera de las dos formas o de las tres formas que estamos hablando. Bueno, de las dos formas, ¿cierto? Nos vamos por las falsas costillas, ¿listo? Y una vez que encontramos esa unión de las costillas con el esternón, ubicamos 3 dedos hacia arriba y allí es donde vamos a realizar la compresión. ¿Listo? Bien. Comprime hacia abajo con el talón de la mano, es decir, se empieza a realizar con el talón de la mano. Bien. Y tirando, o bueno, esta mano que tenemos sobre el esternón, ¿listo? Perdón, sobre el pecho de la persona, se entrelaza con la mano superior y como lo observamos en este slide anterior, perdón, acá, se hace presión, pero con el peso del socorrista. No se hace nunca hacia al lado o con la presión de los brazos porque va a tender a hacer el masaje hacia un lado y no va a ser efectivo. La presión debe hacerse hacia abajo y es con el peso del socorrista. ¿Listo? Bien. Como lo dijimos en su momento, insufle 2 veces si usted lo considera y ve que lo puede hacer. En el caso de que tengamos algunos elementos necesarios para poder realizar esa reanimación, entonces en algunos botiquines vienen unas membranas que lo que hacen es cubrir la boca del paciente y evitar que nosotros tengamos intercambio de fluidos entre el socorrista y el paciente. Eso se puede utilizar siempre y cuando tengamos las membranas. Algunos botiquines también tienen una especie de boquilla que se utiliza que permite insuflar con el paciente y en ningún momento entrar en contacto con él. Pero pues eso dependiendo el botiquín que tengamos a disposición o esa clase de membranas que son las que le comento. ¿Listo? Bien. Comprimir hacia abajo el tórax de las personas hasta hundirlo entre 5 a 6 centímetros. Es importante que se realice eso. Siempre mantener los brazos extendidos, apoyando el talón de la mano en el centro inferior del esternón, colocando el talón de la otra mano sobre la primera y entrelazando sus dedos. ¿Listo? Recuerden, 1, 2, 3, comprueba signos vitales, es decir, estado de conciencia, realizar maniobra entre frente-mentón, levantándola de esta manera, practicar la insuflación, ¿listo? Y empezar la reanimación cardiopulmonar. ¿Cuántas veces se repite este proceso? Hasta que llegue los equipos de socorro o si tienen un desfibrilador allí, que ya hay en algunos lados donde nosotros podemos evidenciar que solicitan o se tiene por normatividad los desfibriladores, pues utilizarlo, si lo sabemos usar. Si no, pues seguimos con la reanimación cardiopulmonar hasta que nos releven a nosotros y se continúe y llegue el equipo de emergencia. ¿Listo? Bien, se debe hacer entre 100 y 120 compresiones por minuto y se empieza a evaluar a la víctima y si no hay recuperación, se continúa con las compresiones. Entonces, esta es otra maniobra que se puede hacer tomando el mentón inferior y realizando una retracción. ¿Listo? Lo que permite es despejar vías aéreas, se insufla, ¿listo? La posición que debe tener el socorrista, siempre a la altura de los hombros, debe estar encima de la persona con todo el peso de su cuerpo. Volví y digo, no se hace hacia el costado porque ahí lo que estamos haciendo es macerando y no estamos realizando una compresión adecuada. La compresión se realiza, como lo podemos ver acá, con el talón de la mano, con entrelazada la mano superior y realizando la compresión de tal manera que se vea de 5 a 6 centímetros.
Luego se deja que se eleve nuevamente la cavidad torácica y vuelve y se realiza la compresión. Pero pues esto debe ser en forma rítmica. Esto no puede ser, hago uno, lo levanto y espero. No, esto tiene que ser, si son de 100 a 120 compresiones por minuto, miremos cuántas compresiones debemos hacer, ¿cierto? Pues sí, yo sé que dice de 100 a 120, pero ¿cuántas debo realizar en forma rítmica? ¿Ven? Entonces es importante siempre llevar un ritmo en ese aspecto. Este es un proceso que cuando se desarrolla en la vida real es bastante extenuante para el brigadista. Por lo general, siempre se cuenta con una persona de relevo, que es la persona que está monitoreando y pues cuando uno ya se canse para que no sea inefectivo, entonces se hace el cambio y se continúa hasta, vuelvo y repito, que llegue la persona el personal de socorro o la persona se reanime, ¿listo? O pues ya entre en un estado de conciencia. Bien, eso en cuanto a lo que es uno base, lo que es un RCP. Ahora, ¿cómo se realizan los transportes adecuados? La premisa que debemos tener nosotros es que el traslado innecesario de las víctimas de un accidente o un enfermo grave es muy peligroso. Si no es necesario levantarlo del lugar, ¿por qué? Porque hemos hecho la evaluación de la escena, porque verificamos que no está siendo un potencial riesgo para el paciente y para nosotros, no necesitamos moverlo, lo inmovilizamos lo mejor posible y lo dejamos en una posición de reposo, no moviéndolo o tratando de no moverlo en lo más posible, a menos que, vuelvo y repito, exista el riesgo de que la zona sea insegura para el paciente y para el rescatista. En ese caso, entonces vamos a utilizar diferentes maniobras que tenemos para poder realizar transportes. ¿Listo? Esta es una que estamos viendo con 4 socorristas, donde recuerden, siempre debe haber una persona que, como lo decimos nosotros en estos casos, se case con la cabeza y mantenga siempre una posición adecuada en la cabeza. No se puede ir de un lado, no se puede ir del otro, no se puede ir hacia atrás. O sea, mantenerla siempre, la nariz en posición con el ombligo, ¿cierto? Veamos que aquí se está aplicando una maniobra que es meter las manos dentro del pantalón de la víctima para evitar que cuando la estemos levantando, entonces se caigan sus manos y de pronto podamos lesionarlo o queden atrapados entre la camilla o lo que vamos a utilizar como camilla o nos dificulte en algún momento subirlo o abordarlo en una camilla. ¿Listo? En este caso, siempre va a ser la cabeza la voz que manda. Es el que va a empezar a dirigir las maniobras. ¿Listo? Entonces, para levantar el paciente a uno, puede ser que lo hablemos de otra manera para levantar el paciente. Uno, dos, tres, ya. O sea, depende de las voces como nosotros las estemos manejando, pero siempre hay que explicarlo y decirlo. Bueno, entonces vamos a hacer a la voz de tres, vamos a levantar el paciente. O cuando diga a uno, vamos a levantar el paciente. ¿Por qué? Porque si lo digo uno 2 3 y la persona de acá no entendió que era uno 2 3 y lo levantó al 2 y esta persona lo levantó al 3, entonces estamos haciendo un movimiento inadecuado que puede lesionar más al paciente. Por eso nos dice que no es necesario, que si no es necesario, no lo hagamos. Dejémoslo ahí quietico, pero si lo vamos a hacerlo en forma adecuada. En este caso, entonces vuelvo y repito, la voz de orden se da desde la cabeza. ¿Por qué? Porque es la que está viendo cómo se encuentra alineado el paciente. ¿Listo? Entonces, levantamos al paciente a uno, lo levantamos y como en este caso estamos improvisando una camilla, entonces vemos que es una tabla rígida. Por eso es que colocamos las manos hacia adentro del pantalón porque esta no da cobertura suficiente, entonces se van a descolgar las manos. Entonces, en ese caso, va a ir el tercer socorrista, va a ir o el cuarto socorrista, como sea que ustedes lo estén viendo, va a ir desplazando la camilla o lo que se da por improvisación de camilla hacia la parte superior, de tal manera que cuando el socorrista que está dando la orden verifique que la camilla haya llegado hasta su cabeza, hasta el tope de su cabeza, va a pedir que detengan la maniobra y va a decir para descargar al paciente en la camilla a 2 o a la voz de 3 descargamos el paciente 2. ¿Listo? ¿Qué es lo que podemos aquí percibir de esta maniobra como tal? El riesgo que se está manejando, que se estaba teniendo al manipular un paciente en forma adecuada, uno, y dos, el riesgo propio para los brigadistas.
Si ustedes se dan cuenta, los brigadistas están en una posición ergonómica, es decir, no están con su parte de atrás o sus piernas completamente extendidas, ¿cierto? Eh, y siempre agachar la cabeza, que eso es lo que a veces vemos, que la fuerza no se hace con las piernas, sino se hace únicamente con los brazos y va a haber lesión de la espalda. Por eso nosotros también debemos cuidar nuestra posición ergonómica. Si lo ven, todos los brigadistas se encuentran en una posición ergonómica, así como el brigadista con una rodilla arriba y una rodilla sobre el piso. ¿Por qué? Porque estás también haciendo una fuerza. Entonces, el esfuerzo no lo está llevando completamente la espalda, sino también lo está haciendo una parte de apoyo de la pierna. Y acá lo están haciendo las piernas y se va a hacer una retracción con los brazos, por eso debe ser fuerza con los brazos, hacia el cuerpo del brigadista para poderlo levantar. Y él va a desarrollar el deslizar la camilla improvisada. ¿Listo? Entonces, todo eso lo tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque socorristas nos vamos a volver en una víctima más. ¿Por qué? Porque nos vamos a lesionar, entonces vamos a perder un brigadista y entonces va a ser más complejo hacer el transporte de un herido. Recordemos que cuando una persona se encuentra en estado inconsciente, no es que su peso se duplique, pero sí lo que sucede es que sus músculos se relajan, así de que se tiene la percepción de que la persona pesa más. ¿Listo? En algunos personas a eso se le, bueno, con personas que, que enseñan esta clase de situaciones, le dicen a eso, se le denomina peso muerto. ¿Listo? No porque la persona esté muerta, sino porque todos sus músculos se relajan y pues tiende a ser más difícil la maniobra con la persona. ¿Listo? Bien, continuamos entonces. ¿Cuáles son los métodos para levantar una persona? Entonces tenemos un arrastre, siempre cogiéndolo por debajo de los brazos, ¿listo? O lo podemos coger de las costuras de su ropa, que es una forma también adecuada para hacerlo, ¿listo? No lo podemos, no podemos estirar sus brazos hacia adelante y empezar a jalarlo porque vamos a empezar a hacer una retracción, ¿cierto? De la columna. ¿Cierto? La vamos a estirar y eso es lo que no nos interesa. De hecho, esta clase de maniobra también, a menos que usted sepa que la persona no ha sufrido ninguna clase de circunstancia que amerite o que de pronto se presuma que haya una lesión a nivel lumbar, se puede realizar porque aquí también estamos haciendo un estiramiento completo de la columna, ¿cierto? Lo estamos haciendo por la parte de los pies. Entonces, puede agravar en algún momento un tipo de lesión, pero pues se puede hacer siempre y cuando veamos que la persona se desmayó y hay que sacarla lo más pronto posible del lugar. Bien, continuamos. En el caso de los jóvenes, de los niños, pues entonces la forma de llevarlos lo más cómodo posible, siempre llevando el paciente hacia la parte de nuestro cuerpo para evitar alguna clase de sobreesfuerzo a nivel lumbar. Volvemos a lo mismo. ¿Listo? Como se muestra en esta gráfica, puede hacer que la persona refiera a alguna clase de dolor a nivel cervical, lo que implica es que esta persona puede tener algún tipo de lesión. Si la persona está en estado consciente y refiere dolor a nivel del cuello o a nivel de la espalda media, casi ya baja, ¿cierto? No la debemos mover. Riesgo por beneficio, a menos que la escena sea peligrosa para él y para nosotros como rescatista, entonces hacemos las maniobras lo mejor posible, cazándose con cabeza, es decir, manteniendo lo más estable posible la cabeza y realizando los movimientos en forma paralela, es decir, no podemos realizar un levantamiento de un lado y después del otro, tiene que ser en forma paralela. ¿Listo? Podemos hacerlo si la persona se encuentra en estado consciente, tiene algún tipo de limitación o alguna clase de herida que esté en extremidades inferiores, llevándolo del hombro, pues por debajo colocamos su brazo por encima de nuestro hombro, lo abrazamos en la parte de atrás, siempre tratando de llevarlo por debajo del brazo para evitar que de pronto se nos llegue a deslizar hacia el suelo o a ir hacia el frente. ¿Listo?
Podemos hacer el transporte, que es lo que nosotros vemos acá. Es un transporte que se puede llevar a cabo siempre y cuando la persona nos ayude para poderlo subir de esta manera. Cerramos con nuestros brazos las extremidades inferiores y colocamos al paciente siempre en posición hacia adelante, porque se nos puede ir hacia atrás y por eso descolgamos los brazos hacia la parte del frente. Esto hace que haya más peso en esta parte y podamos transportarlo rápido. Si tenemos 4 brigadistas o 3 brigadistas, podemos realizarlo con una camilla improvisada con nuestros brazos y se hace por etapas. Primera etapa, siempre cuidando la postura de los brigadistas, mucho cuidado con eso. Se colocan eh, las manos de los brigadistas en forma entrecruzada. Uno de ellos va a tener entonces la parte de cabeza y va a ver que de pronto no se vaya a mover de tal forma que genere lesiones y cruza hacia la parte alta de la espalda, perdón, hacia la parte alta de la espalda sus manos. El brigadista que está en el centro entrelaza sus manos a la parte media, ¿cierto? Quedan como entrecruzadas sus manos y lo lleva hacia donde está la parte cercana a la rodilla o la parte popitlea, no la rodilla, sino la parte popitlea, ¿cierto? La parte de atrás de la rodilla. Y el tercer brigadista lo que hace es desde los tobillos, ¿listo? Hasta por encima de las manos del otro brigadista, de tal manera que queden entrecruzadas sus manos y siempre va a haber una voz de mando que es el que va a decir, para subir el paciente a la rodilla, porque siempre se debe hacer de esa manera, primero a la rodilla, por eso siempre hay una rodilla en el suelo y una rodilla que se encuentre flexionada a uno. Entonces se sube a la rodilla para que los brigadistas no se vayan a lesionar y para incorporarse a dos. Y eso quiere decir que los brigadistas van a colocar el pie que se encuentra contra el suelo, la rodilla contra el suelo, van a colocarlo enfrente, es decir, se van a parar, ¿listo? Pero siempre dando un paso al frente con la rodilla que está en el suelo y quedan completamente levantado el paciente y los brigadistas no sufren ningún tipo de lesión o sobreesfuerzo sobre la columna o sobre la parte lumbar. ¿Listo? Se puede utilizar lo que es la silla y esa silla está con sus manos entrecruzadas y en la parte de atrás sus manos también están entrecruzadas a nivel de la espalda, ¿cierto? Se le pide a la persona que coloque los brazos de ser posible por encima de los brigadistas, de no ser posible, no importa porque aquí los brigadistas en la parte de atrás de sus manos están acá y en la parte de abajo se encuentran sus manos entrecruzadas. ¿Listo? Es una silla y se transporta el herido. Como lo decíamos acá, puede hacerse desde los tobillos, ¿cierto? Del paciente y se puede deslizar siempre y cuando la superficie sea, esté nivelada y no haya de pronto alguna clase de sobresaltos o de pronto haya escalones o algo que vaya a lesionar más al paciente. Entonces se hace se traslada y luego ahí sí se pide que se colabore con otra persona para poder realizar un adecuado traslado. Esto es para hacer un arrastre en caso de una situación de riesgo en un lugar. Pueda que la persona se encuentre o esté en presencia de fuego, donde por acción del humo la persona se haya desmayado, haya pérdida de conciencia por no suficiente oxígeno y lo que hacemos es un arrastre para llevarla a un lugar donde haya más oxígeno, la recuperamos y hacemos otro tipo de transporte. ¿Listo? Y existe el transporte de bombero. El transporte se hace cuando la persona se encuentra en estado consciente o inconsciente. Se utilizan diferentes maniobras, pero lo que se tiene que tener en cuenta en este transporte de bombero es que la persona no supere mi peso. ¿Listo? Si la persona supera mi peso, pues no voy a poder realizar el transporte de bombero porque pues me va a generar lesiones o yo voy a poder quedar ahí también lesionado, entonces no lo voy a poder transportar. ¿Listo? Esta es una maniobra que es un poquito más compleja para desarrollar. Bien, continuamos entonces. La forma correcta de subir un lesionado a una camilla. Entonces ya vimos una primera etapa. Esto ya se hace con una camilla que es flexible. ¿Listo? Y se hace como lo dijimos, la cabeza, ¿listo?
y la persona puede subir bien sea la camilla desde la parte superior o desde la parte inferior, dependiendo de la situación, el lugar que nos permita colocar la camilla. Si no lo podemos hacer de ninguno de los dos lados. Si lo podemos hacer de los dos lados, entonces lo podemos hacer de esta manera, levantando el paciente, listo, desplazando la camilla hacia adentro y colocándolo dentro de ella. Si estamos haciéndolo con una camilla y 5 brigadistas, entonces vamos a levantar el paciente, vamos a desplazar la camilla, listo. Lo vamos a colocar, lo vamos a asegurar a ella, vamos a levantarnos con el paciente y vamos a transportarlo. Siempre se debe transportar al paciente con los pies por delante o en la mayoría de los casos o la mayoría de lo posible debe hacerse con los pies por delante. ¿Por qué? Los brigadistas mirando hacia a la parte afuera de o de los pies del brigadista porque la persona que se encuentra con la cabeza o que tiene la cabeza va a estar monitoreando que el paciente siga respirando y monitoreando signos vitales. En caso de que se presente algo y haya que hacer un RCP, pues entonces se va a bajar al paciente y se van a aplicar las maniobras del caso. Por eso es que siempre es aconsejable que se lleve eh, la persona lesionada, el paciente, con los pies por delante. ¿Listo? En el caso de las camillas rígidas, entonces se puede hacer también deslizando al paciente de costado, perdón, hacia los brigadistas, se ala de la ropa como tal, siempre teniendo en cuenta que la cabeza debe estar siempre alineada, ¿listo? Y se mete la camilla y luego se desciende el paciente sobre la camilla, se ajusta con con lo que se tiene, el velcro que se utiliza, ¿listo? Que también es denominado araña y se transporta el paciente. ¿Listo? Vimos ya este caso y hablamos al respecto. Bien, ¿cuáles son los tipos de camilla que tenemos entonces según eso? Tenemos camillas que son desplegables, que se utilizan para rescate en lugares, digamos, de alta montaña y demás. Se utilizan esta clase de camillas. Camillas rígidas, que son las que nosotros conocemos, ¿listo? Existen de diferentes marcas, las Bastrap, las Miller, que tienen unas características especiales, camillas de rescate helicotransportado y camillas que pueden ser en su momento también de este tipo para montaña o que se utiliza para hacer rescates en lugares aislados, ¿listo? Entonces, ¿se pueden utilizar? Claro que sí, solo que esta camilla, digamos que garantiza que la persona no arquee su columna o de pronto haya una lesión diferente, pero estas camillas son altamente efectivas y no tienen ningún problema. ¿Listo? Entonces, dependiendo de ellas. A estas ustedes también las conocen como las FEL, F-E-L, férula espinal larga. Y existen unas que son de rescate en espacios confinados que se les llama FEC, férulas espinales cortas, ¿listo? Que son especiales y tienen como la forma del cuerpo y aquí como dos piernitas así y tienen la forma. Esas son las que se utilizan para espacios confinados. Bien, los traslados que se pueden hacer según los tipos de camilla, entonces tenemos traslados por arrastre con una manta por un bombero. Entonces se tiene una manta, se coloca de lado a la persona con la mano superior, con una mano hacia afuera de la manta, se arruga la manta, se dobla por encima del paciente, ¿listo? Y se arrastra de la manta, ¿listo? Son procedimientos que digamos que de explicarlos, al poderlos tener, pues hay que desarrollarlos más bien en el campo que de pronto explicarlos allí. Bien. Podemos improvisar camillas. ¿Cómo podemos improvisar camillas? Entonces podemos hacerlo con alguna serie de cuerdas dinámicas o sogas, dependiendo de lo que tengamos a mano. Dos palos lo suficientemente fuertes, de hecho son 4 palos y se hacen en forma de zigzag, se tejen en forma de zigzag y puede generar una camilla. Podemos hacerlo con las prendas de vestir, más exactamente con lo que son las chaquetas o las camisas. Siempre se colocan en forma invertida y con las mangas hacia adentro. ¿Listo? Y deslizamos los palos por entre las mangas. Si son de manga larga, mucho mejor. Se cierran todos los botones y nos deja una camilla. ¿Listo?
Aquí también vemos otra forma de realizarlo con ropa, con prendas de ropa, ¿listo? Podemos hacerlo por cuerdas y podemos hacerlo con un triángulo, ¿listo? Se coloca a la persona como estilo forma de pañal, ¿listo? Se cruza un madero bastante fuerte y se puede entonces llevar a la persona, ¿listo? Depende. Y estos son transportes que nosotros podemos tener. Asimismo, podemos transportar a una persona por sogas o con sogas. Tenemos una cuerda dinámica o una soga bastante larga, la entrecruzamos, ¿listo? Dejamos los espacios para que se conviertan en las asas de la camilla y se empieza a llevar al paciente. Miremos siempre que siempre se busca que el paciente tenga esta clase de verificación en cuanto a eh, al control de su cabeza. ¿Listo? Entonces, para tenerlo en cuenta. Muy bien. Continuamos entonces. Hablemos ahora de algunos elementos de atención de emergencia básica. Entonces, tenemos el botiquín de primeros auxilios. El botiquín de primeros auxilios es un recurso para la atención oportuna y adecuada de las víctimas de emergencia. ¿Listo? Según la resolución 0705 del 2007, tenemos diferentes tipos de botiquines. Hablamos de botiquines tipo A, tipo B, tipo C, botiquines medicalizados, botiquines básicos. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre ese concepto del botiquín y qué tiene. Entonces, tenemos botiquines básicos y botiquines medicalizados. Su diferencia se tiene en o radica en que el botiquín cuenta con más elementos o alguna serie de instrumentos que de pronto son o deben ser manipulados, deben ser utilizados por personas que tengan esa clase de capacitación. ¿Quién les lo pueden utilizar? Personas que tengan el curso de APH, atención prehospitalaria, ¿cierto? Que ya pueden hacer de pronto colocar cánulas, pueden colocar, hacer de pronto alguna clase de aplicación de fluidos por vía intravenosa y otra serie de circunstancias que se pueden utilizar. ¿Listo? Pueden utilizar, saben utilizar un fonendoscopio, utilizan un tensiómetro, bien sea de los que tenemos por manuales o los que sean entonces ya con los sistemas, bueno, diferente tipo de circunstancias. Esos medicalizados, entonces vuelvo y repito, mínimo deben ser utilizados por personas que tengan curso de APH o tengan cursos especializados en ese manejo y adicional a eso, también por médicos. Por eso también se les denomina medicalizados. ¿En qué aspecto? En que tienen alguna serie de medicamentos que deben ser única y exclusivamente formulados por una persona que tenga el conocimiento y que tenga la capacidad. ¿Y quién es la única persona que tiene esa capacidad? Pues los médicos. Son las personas que pueden formular o suministrar alguna clase de medicamento, ¿cierto? Sí, yo no estoy diciendo que de pronto las enfermeras también, pues también lo pueden usar y pues siempre y cuando tengan ese curso, claro que sí, y que lo utilicen, perfecto, ¿listo? Bien, dentro de los equipos básicos, entonces tenemos un botiquín que está conformado por las siguientes elementos: gasas limpias, esparadrapo en tela, bajalenguas, guantes de látex, vendas elásticas de diferentes diámetros, vendas de algodón de diferentes diámetros, yodopovidona, jabón quirúrgico. Mm, Dentro de los protocolos que se manejan ahora para el manejo para el uso de los botiquines como tal, ¿listo? Hay que tener cuidado con el tema del jabón quirúrgico. Se utiliza para hacer lavado de manos, desinfección de mis manos, pero para aplicarlo directamente sobre una herida es un poquito más complejo porque genera una falsa coloración y aparte de todo, entonces no va a brindarnos la oportunidad necesaria para poder realizar una desinfección profunda y puede ser un poquito abrasivo sobre heridas que se presenten. ¿Qué es lo que se debe utilizar en ese caso? La solución salina. Se aconseja en primeros auxilios que exista una irrigación profunda de la herida, una limpieza profunda de la herida, se hace un vendaje con gasas limpias y se realiza un transporte. ¿Listo? Termómetros de mercurio o digital. El termómetro de mercurio ya no se utiliza porque el mercurio es un contaminante, aparte de todo, pues presenta
representa un veneno para el ser humano si se llega a entrar en contacto con él por ingesta o por de pronto absorción por alguna herida. Entonces el termómetro de mercurio ya no se usa. Se utiliza el digital y ese sí es el que se debe tener o contener dentro de los equipos de botiquines, ¿cierto? El alcohol antiséptico se usa para también realizar limpieza de los elementos o de alguna serie de elementos que entren en contacto con la persona, pero para utilizarlo con la persona, para aplicárselo sobre una herida, no, porque también es altamente abrasivo, entonces se utiliza también como un antiséptico. Bueno, entonces, para que tengamos en cuenta ese tema sobre la yodopovidona y sobre los alcoholes antisépticos. Bien, ok. Veamos ahora la parte de control de incendios. Para poder hablar de control de incendios, tenemos que hablar del concepto de fuego. ¿Qué es el fuego? Es una reacción química continua con generación de luz y calor en el que se combinan agentes reductores, es decir, elementos combustibles con agentes oxidantes. El oxígeno que se encuentra en el aire, ¿listo? En presencia de calor. Entonces vemos que existen tres elementos que tenemos acá. ¿Cuáles son? El combustible, el oxígeno y el calor o la temperatura. El calor o la temperatura se concibe como un agente de creación del fuego porque para que haya fuego se necesita, pero también es un agente residual del fuego porque también es generado a partir de la oxidación o del desdoblamiento que existe a nivel de incendio, ¿cierto? Entonces también es un residuo del fuego. Desde allí, nosotros podemos hablar del concepto de lo que es un triángulo del fuego. Pensemos que sobre este triángulo que está acá, entonces en un lado tenemos la temperatura, en el otro lado tenemos el oxígeno y en el otro lado tenemos el combustible. A eso se le denomina triángulo del fuego. ¿Listo? Pero cuando nosotros ya hablamos de una cuarta parte, entonces estaremos hablando de lo que es un tetraedro del fuego. Entonces aquí vemos el triángulo combustible, oxígeno y fuente de calor o calor propiamente. ¿Listo? Y nos falta una cuarta parte que se le denomina radicales libres o se le denomina reacción en cadena. Cuando vemos esa parte, esa cuarta parte, a esto se le denomina tetraedro del fuego. ¿Listo? ¿Para qué nos sirve identificar todo esto del triángulo del fuego, el tetraedro del fuego? Porque a eso se le denomina la química del fuego y nos permite en su momento lograr determinar cuáles son los agentes extintores dependiendo el tipo de fuego. Entonces vamos a ver cuáles son, uno, los materiales combustibles y dos, cuál es el tipo de fuego que se puede presentar. ¿Listo? Entonces veamos los tipos de combustible. Dentro de los combustibles tenemos los combustibles sólidos, poseen volumen y forma definida. Muchos de estos compuestos son ricos en carbono, tales como madera, papeles, plásticos y caucho. Pero también encontramos metales combustibles. Entre ellos tenemos el aluminio, el titanio, el sodio, el magnesio y algunos granos, sustancias químicas como el azufre y el fósforo. ¿Listo? Recuerden, tipos de combustible. Todos hemos usado o visto el uso de la madera en una chimenea o en un asado, pero ¿sabe de qué depende la combustión de la madera? Entonces, uno, de su composición. Hay maderas que arden antes que otras según su origen. El pino, por ejemplo, es una de las maderas que mejor arde. Y también del comburente, es decir, a mayor cantidad de oxígeno, mejor, por eso avivamos el fuego haciéndole aire, ¿sí? Pensemos en el asado, pensemos en el asador y para poder avivar, digamos, la temperatura o la llama, entonces aplicamos oxígeno, ¿cierto? Entonces, a eso es el comburente, se le denomina el comburente, ¿bien? Y del tamaño también. A menor tamaño, más superficie de reacción y más facilidad para arder. La pirólisis se produce antes y la reacción en cadena también. Por este motivo, las ramas arden rápido y un sólido en forma pulvurenta, es decir, acerrín, harina, azúcar, carbón, puede generar una explosión. ¿Listo? Entonces, este también es denominado un tipo de fuego por un sólido. Bien.
Tenemos los combustibles líquidos, son sustancias que tienen un volumen definido, pero que adoptan la forma de su contenedor. Entre los combustibles líquidos se hallan gasolina, petróleo, diésel, alcohol metílico, ácido acético, pinturas, solventes, entre otros. Ya habíamos dicho que esta clase de combustibles, los líquidos, no solo son derivados del petróleo, sino también tenemos alcoholes y tenemos ácidos. Bien. Esa clase de fuegos, entonces hablemos de el metanol y el etanol. Ambos líquidos orgánicos pertenecen a la familia de los alcoholes. El que lleva las bebidas y el desinfectante sanitario se le denomina etanol. Y el que se usa para quemar en laboratorios, en barbacoas, como disolvente o como un anticongelante, se le denomina metanol. Se debe tener extremo cuidado con este último porque además de ser inflamable es completamente tóxico. La forma de conocer cuando, cuando existe fuegos con metanol o con etanol es que el metanol, su llama es verde sin tonos amarillos y el etanol, su llama es amarilla verdosa. Ambos son líquidos orgánicos pertenecientes a la familia de los alcoholes. El que llevan las bebidas, bueno, ya lo tenemos ahí, perdón, listo. Las características de las que depende un líquido combustible son, uno, su punto de inflamación, la temperatura a la cual se desprende suficiente cantidad de vapores para crear una mezcla inflamable con el aire, es lo que se denomina punto de inflamación. Para el metanol y el etanol, la temperatura está entre 12 y 13 grados centígrados respectivamente. Por debajo de esta temperatura no van a arder. Temperatura de ebullición es la temperatura a la que el líquido pasa a un estado gaseoso, relacionada con la presión de vapor y la facilidad de generar gases. Y también la presión del vapor. Este parámetro da una información sobre la volatilidad del líquido, o sea, la facilidad de producir vapores. Para una misma temperatura se usan 50 grados centígrados para esta clasificación. A mayor presión, mayor peligro es el peligro presenta el líquido. El metanol es doblemente volátil que el etanol. Tenemos los combustibles gaseosos. Son aquellas sustancias que no tienen un volumen específico y que asumen la forma de su contenedor. Aquí encontramos el propano, el acetileno, el metanol, el hidrógeno, el polipropileno, el butano, entre otros. Esos son los tipos de combustibles. Ahora vamos a ver las clases de fuego. ¿Listo? Clases de fuego o incendios clase A. Están conformados por madera, papel, telas, plástico, caucho. Los, los fuegos clase A involucran materiales combustibles ordinarios. ¿Listo? Una cosa son los elementos combustibles o los combustibles y otros los tipos de fuego. Bien, incendios clase B. Entonces, dentro de ellos tenemos lo que son los gases, involucran líquidos y gases inflamables y son derivados de hidrocarburos, pero también tenemos alcoholes como tal. Los tipos de fuego clase C son los fuegos que involucran equipos eléctricos energizados. ¿Listo? Los tipos de fuego clase D corresponden a los metales como magnesio, circonio, sodio, zinc, titanio, potasio y calcio. Involucran metales combustibles. Los tipos de fuego clase K son los fuegos que involucran aceites y grasas de cocina. ¿Listo? Eso entonces en cuanto a los tipos de fuego. Ahora vamos a hablar sobre los métodos de extinción. ¿Se acuerdan el triángulo del fuego, no? Y el tetraedro, más exactamente. Entonces hablemos de del primer método que tenemos, que es el de sofocación. ¿Listo? O eliminación o dilución del oxígeno. Consiste en utilizar algún agente extintor o acción mecánica que impida al fuego tener un adecuado abastecimiento de oxígeno. Con una concentración inferior al 15%, el fuego se va a extinguir. ¿Qué presencia nosotros tenemos de oxígeno en el medio? Tenemos un 21% de concentración y el resto son gases diferentes. Entonces, tenemos suficiente oxígeno para que se pueda generar ese fuego. Entonces, recordemos en el triángulo del fuego,
En el tetraedro del fuego más exactamente, lo que vamos a hacer es separar el oxígeno o agotar el oxígeno o la fuente de oxígeno. Eliminación o reducción del calor por enfriamiento, o también se denomina enfriamiento. Consiste en aplicar sobre el fuego una sustancia que absorba el calor que se está generando, bajando la temperatura del material por debajo de su temperatura de combustión, eliminando el lado del calor del tetraedro del fuego. Entonces, eliminamos temperatura. Eliminación del combustible o segregación. Consiste fundamentalmente en eliminar la presencia o el suministro de material combustible, transfiriéndolo a otro lugar, es decir, aislándole. Vamos a quitar del tetraedro del fuego el combustible. Y nos quedaría la inhibición de la reacción química en cadena. Se logra con la aplicación de ciertos productos químicos sobre el fuego, como polvos químicos secos y solcaflam. Son los extintores que nosotros vemos como amarillos o blancos. ¿Listo? Recordemos lo que habíamos hablado de estos extintores, los PQS y los de Solcaflan, son agentes químicos que son altamente contaminantes y no son amigables con la capa de ozono. ¿Listo? En ese entendido, con el polvo químico seco es altamente corrosivo y contaminante, y el Solcaflan en contacto con el medio ambiente lo que genera es una especie de brea, ¿listo? Ya no lo había dicho un compañero por allí, una especie de brea que es difícil de ser absorbida por el entorno, ¿listo? Y lo que hace es que reaccionan impidiendo la continuidad de la existencia de la llama en la inhibición de la reacción en cadena. Bien, es así como entonces vamos a hablar de otro elemento de atención de emergencias como son los extintores, los cuales son equipos de un primer auxilio que en caso de un conato de incendio, vamos a detenernos ahí. ¿Qué es un conato de incendio? Un conato de incendio es un fuego en su etapa inicial que se encuentra focalizado, que no ha generado suficiente llama como para poder expandirse, ¿cierto? Y que puede ser atendido por esta serie de elementos de atención básica como son los extintores. ¿Listo? Y que de su correcta utilización depende que el fuego se extienda o se controle según la clase de incendio, y teniendo en cuenta eso, el contenido del agente extintor va a variar. También de la efectividad del extintor depende que se pueda controlar o no el fuego. ¿Listo? ¿Qué nos dice o qué debemos resaltar de este tema? Entonces, de su correcta utilización, existen unos procedimientos adecuados para que nosotros podamos obturar un extintor y que sea altamente efectivo. Es decir, debemos realizar las maniobras necesarias para que estemos lo más cerca posible al fuego sin que recibamos la radiación o nos quememos, pues, y disparar el extintor o aplicar su agente extintor hacia la base del fuego. ¿Listo? Y vamos a hacerlo en forma de zigzag de barrido. Vamos a aplicarlo sobre el fuego. Lo que nos va a ayudar es a que desde la base empecemos a extinguir el fuego y a irlo separando. ¿Listo? La idea no es separarlo y tener dos tipos de bases de fuego, pero sí que vaya perdiendo su fuerza en ese aspecto. ¿Listo? Uno. Dos. Adicional a eso, vemos que muchas veces se dispara el extintor, pero hacia las llamas. No se debe disparar hacia las llamas. Se debe siempre disparar hacia la base del fuego. ¿Dónde podemos ver esos protocolos? Los podemos ver en cada una de las etiquetas que tienen los extintores, porque eso es parte de lo que deben contener como información. Si lo vemos, aquí vemos los pictogramas para saber a qué tipo de fuego es el que sirve este agente extintor, pero también nos dice cómo se debe obturar el extintor y cómo debo abordar el conato de incendio que se está presentando. ¿Listo? Del agente extintor también varía, o el contenido del agente extintor varía de acuerdo a
de acuerdo al tipo de fuego. Entonces recuerden que hemos hablado de los tipos de fuego A, B, C, D, K. ¿Listo? Y que cada uno de ellos tiene una característica. ¿Listo? Es así como vamos a ver todos estos colores que tenemos acá. Vamos a ver a qué corresponden o los pictogramas que tenemos acá. ¿Listo? Veamos cuáles son las partes de un extintor. Entonces se tiene la manija de aplicación o palanca de maniobra. Tenemos la manija de transporte o palanca de transporte. De aquí es donde nosotros debemos asirnos del extintor para poderlo transportar de un lado al otro. Siempre cuidando que no obturemos la palanca de maniobra. Pero para eso también tenemos entonces un seguro que lo vemos como una espoleta. ¿Listo? Que también se le denomina espoleta, que es la que permite o impide, más bien que permitir, impide que de pronto la maniobra, la palanca de maniobra se obture y se descargue el agente extintor. ¿Listo? Tenemos el medidor de presión que se le denomina manómetro. Los extintores de CO2 no tienen ese tipo de medidor de presión o manómetro. ¿Listo? Ya los vamos a ver y vamos a hacer la comparación entre ellos. ¿Listo? Aparte de todo, tienen una maneja, una manguera de descarga, una trompetilla o boquilla de descarga, pero pues hay algunos extintores, como lo vemos aquí en esta parte, que solo tienen su boquilla, ¿cierto? Entonces lo que implica es que yo debo mover completamente el extintor para poder dirigir el agente extintor a su base de fuego, ¿listo? Tenemos el orificio de descarga, lo que llamamos la trompetilla. En la parte externa vemos que es el cuerpo del contenedor y en la parte interna, aquí pegado a esto, viene algo que se le denomina tubo de salida o tubo sifón. ¿Listo? Entonces, y dentro entonces tenemos una parte que está contenida por el agente extintor y otra parte que es el presurizante, ¿listo? Que en este caso es un gas que se utiliza para presurizar, no es aire comprimido, hay que tener mucho cuidado con eso, sino es un gas que se utiliza, ¿listo? Para hacerlo. Bien. De los tipos de fuego depende el extintor. Es así como vamos a ver entonces las diferentes pictogramas que representan los tipos de fuego. Tenemos los fuegos clase A, listo, que están señalizados con un triángulo y una letra A y su pictograma corresponde como a una caneca que está ardiendo o madera. Y ya sabemos que corresponden a los fuegos de materiales sólidos, como son madera, papel, cartón, tela y plástico. Los tipos de fuego B tienen esta forma, ¿cierto? De cuadrado. Y su pictograma como tal es un líquido, su pictograma nos habla de líquidos inflamables como pinturas, gasolinas, petróleos y sus derivados. Entonces tenemos como un contenedor de gasolina y llamas al lado. Los tipos de fuego C tienen la letra C y un óvalo o un círculo, listo, en azul. Y su pictograma es como si fuera una cable pegado a una corriente, a una toma corriente y la toma se encuentra en fuego. Y lo que nos dice es que sirven para atacar fuegos que son eléctricos en equipos energizados o instalaciones. ¿Listo? Los tipos de fuego D son una estrella amarilla, tienen una D en el centro y nos muestra como una especie, ay, perdón, nos muestra como una serie de, como de piñón o una serie de, sí, piñón, lo denomino yo, y que está como en fuego, pues en metal, ¿listo? Entonces nos habla de metales combustibles como sodio, potasio, magnesio y aluminio. Los tipos de fuego K están con esta figura como tal, ¿listo? Y nos muestran como un contenedor, una sartén, como una espátula y existe fuego dentro de la sartén. Y entonces nos habla de utilizados en cocinas comerciales y es un fuego que son de grasas y aceites de cocina. Bien, es así como entonces vamos a empezar a ver cuáles son los tipos de extintores y sus colores característicos, ¿vale?
Segunda normatividad que se tiene respecto a los tipos de extintores. Esta es una normatividad que es internacional, o sea que la podemos encontrar en cualquier lado y debe tener las mismas características. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces vemos extintores que por su color no corresponden al tipo de fuego que deben estar atacando o no corresponden al tipo de contenido de agente extintor. Entonces, por eso es importante tener en cuenta esta clase de normatividad al respecto. Bien, los extintores para tipos de fuego A, recordémoslo acá, mírenlo A, listo. Entonces, son de color verde. Los extintores son de color verde y la forma de su pictograma es una A, listo, dentro de un triángulo y nos muestran también una caneca en llamas o una madera en llamas. ¿Qué es lo que nos dice en su momento este sticker que tiene acá o estas instrucciones? Nos habla sobre cuál es el agente extintor que tiene. Entonces dice que el agente extintor es de agua a presión. ¿Listo? Agua enriquecida con espuma o agua a presión. ¿Listo? Y nos habla de otras características que tiene ese label como tal. ¿De qué nos habla? Entonces nos habla de la forma de obturarlo. Mírenlo, aquí está. Entonces retire el pasador, dispare el extintor hacia la base del fuego. ¿Listo? Y cómo se debe retirar de el lugar donde está. Utilícelo en maderas, papel, telas o algodón. Aquí no lo está diciendo. ¿Listo? En la parte, en las otras partes, entonces nos habla sobre la empresa, cuando bueno, aquí hace falta esa partecita, cuándo fue la última vez que se recargó, que nos determina cuál es la próxima recarga. Estos tipos de extintores se recargan una vez al año. ¿Listo? Bien. Características. Entonces, tiene manómetro, tiene una boquilla, tiene una manguera, una boquilla, y estos extintores se miden por libras, perdón, por galones, no por libras, disculpe, por galones. ¿Listo? Pues vienen en diferente presentación. Ok. Tenemos los extintores multipropósito o para fuegos A, B y C. ¿Listo? Este es el famoso polvo químico seco, listo, multipropósito, y vienen en diferentes presentaciones, 5, 15, 20, hasta 30 libras, 40 libras, ¿cierto? Y tenemos los satélites. Estos ya se utilizan cuando existen acumulación de combustibles bastante amplias. Por lo general nosotros lo vemos en las gasolineras, pero pues de este polvo químico seco o de los rojos que son de CO2, ¿listo? ¿Qué es lo que la norma debe exigir? Bien, se utiliza para tipos de fuego A, B, C. Altamente efectivos con los tipos de fuego B y C. Sí, puede ser, pero recuerden lo que les decía, este agente químico PQS, polvo químico seco, es el que es altamente corrosivo y de pronto lo que no daña el fuego, si cae sobre materiales energizados o sobre elementos energizados como computadores, equipos o demás, eh, puede dañarlos. Lo que no daña el fuego lo daña el polvo químico seco, ¿sí? No es que se le vaya a dañar de un día para otro, pero pues sí tiene que hacer una limpieza bastante profunda sobre él. ¿Listo? Aunque, vuelvo y repito, pues según la norma, como lo dice, es efectivo sobre o se utiliza para tipos de fuego ABC. Bien, nos muestra lo que les decía en su momento, cómo está, cuál es su agente extintor, el nombre de la empresa. Aquí sí ya podemos evidenciar en algún momento cuándo se hizo la recarga y así podemos determinar cuándo se debe hacer la próxima recarga. Estos extintores se recargan una vez al año. ¿Listo? Estos vienen por libras. Recuerden que los de agua vienen en galones. Bien, tenemos los de agente limpio Solcaflán tipo 1, 2, 3 o ABC. Así se denominan, Solcaflán 1, 2, 3 o ABC. Sirve para tipos de fuego A, B, C. Recuerden lo que les digo. Es un agente limpio, está bien, pero en el momento en que se llega a presentar alguna clase de interacción de este agente químico con el medio ambiente, pues genera una brea que es un poquito
o un poquitazo, o más bien es bastante difícil de que la absorba el medio ambiente. Entonces, por eso también estos extintores, junto con los de PQS, deben ser recogidos a 2035. En Colombia, deben ser recogidos a 2035. En otras partes del mundo ya se hizo la recolección de estos agentes. ¿Listo? Y se utilizan otros tipos de extintores. Mm, es blanco, listo. Es mucho más costoso que el agente, el polvo químico seco, también. Entonces, cuenta con los mismos pictogramas que vimos nosotros, explica cuál es el agente extintor que tiene, listo, y la forma de utilización del mismo y cada cuánto se debe recargar. Su recarga, por lo general, siempre aunque se sugiere un tiempo mayor, pues lo hacen a 1 o 2 años, pero pues la verdad, este agente extintor a veces lo dejan 2, 3 años, pero pues no es lo que se debe hacer. Siempre se debe hacer un mantenimiento preventivo del mismo, se debe hacer una revisión y demás. Llegamos a los extintores de CO2, gas carbónico tipo BC. ¿Listo? Entonces son extintores que tienen una forma particular de botella. Si los ven, entonces tenemos una forma particular de botella en ese aspecto. No tienen, mírenlo, a diferencia de los otros, mírenlos acá, no tienen el manómetro, ¿cierto? No lo tienen. Estos extintores se recargan cada 5 años. ¿Listo? Su agente químico es de CO2 y sale a una temperatura muy baja. Por lo consiguiente, tienen una manguera que se encuentra en goma y una trompetilla que su asa, de acá, está en goma, porque sí, y esto es una pasta. Como el agente sale a temperaturas bastante bajas, lo que sucede en su momento es que si nosotros lo cogemos de acá, vamos a sufrir una quemada por baja temperatura. ¿Listo? Entonces, por eso, o se utiliza el cuerpo completo del extintor para poder expulsar el agente y dirigirlo, o lo utilizamos mediante este proceso, siempre cogiéndolo de la parte de goma. ¿Listo? Para tener en cuenta. ¿Qué otra particularidad tiene? Se utiliza para tipos de fuego B y C. Un momento, qué pena. B y C. ¿Listo? Es decir, es altamente efectivo en lo que tiene que ver con agentes líquidos inflamables y equipos energizados. Muy efectivo. ¿Listo? Y es el que se supone que debería estar en su momento eh, reemplazando a los polvo químico seco y a los Solcaflam. Pero pues hay otros en el mercado pues, que son un poquito más costosos también, pero pues que ahorita en Colombia digamos que no tenemos esa clase de disposición. ¿Listo? Entonces, ¿por qué les digo el tema de estos rojos? Porque nosotros encontramos todavía extintores de este color rojo, pero que dicen esto que está acá: multipropósito, polvo químico seco y en rojo. Y eso no está de acuerdo a la normatividad. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando tengamos ese tipo de extintores porque deben corresponder al color adecuado. Y miren que se supone que estos son para tipos de fuego ABC y estos son BC. ¿Listo? Entonces, mucho cuidado, pero estos son altamente efectivos y lo que podríamos hacer en su momento es tener de agua, ¿listo? Y tener de CO2 y evitamos tener los de polvo químico seco y los de Solcaflam, ¿listo? Estos son costosos, pero como les digo, se recargan cada 5 años. Entonces, estos, entre tanto, se recargan cada año, ¿cierto? Entonces, pues, digamos que ahí como que se hace un retorno de la inversión. Bien. Características, vuelve y tiene las mismas características, entonces tipos de fuego, además de eso, los pictogramas, cómo se utiliza y también deben tener entonces el formato de recarga para saber cuándo se recargan, aunque vuelvo y digo, pues se tiene ese concepto. Se tienen los super K o tipo K, ¿listo? Que es un polvo químico húmedo que está conformado por acetato y citrato de potasio, ¿listo? Estos son para los tipos de fuego especiales que hemos hablado, que son los K como tal, ¿listo? En ellos, entonces, podemos ver que
son plateados, también para tener en cuenta porque vemos algunos extintores que los mandan cromar, que para que queden bien bonitos, o que para que se vean acorde con el vehículo o, bueno, o el lugar que se tenga, porque se ven muy bonitos, pero entonces no cumplen con la normatividad, porque los plateados como estos o algunos tienen como un color como rojizo, ¿cierto? O azulado, corresponden a los K, ¿listo? Se miden en galones como tal, ¿listo? Son un agente limpio que solo actúa sobre la zona y no contamina el resto del lugar. Entonces también bastante adecuados para este tipo de fuego, exigidos ya se exigen por normatividad en cada uno de los lugares donde exista preparación de alimentos, ¿listo? Entonces se debe tener en cuenta también allí. Este es un cuadro resumen donde nos dice, dependiendo, vamos a ver un ejemplo, para tipos de fuego A, sólidos, son adecuados los de agua con espuma química, los de polvo químico seco, pues sí, pero no son tan efectivos, pero sí se utilizan o sí están de pronto adecuados, ¿listo? Los de CO2 no se utilizan, ¿listo? Los alotrón, que ya no los tenemos los Olcaflan, sí se utilizan, ¿listo? Polvos químicos secos no, potasio no. Miren que aquí nos dice que polvo químico seco sí y polvo químico seco D. Estos son otros tipos de extintores. Nosotros no los tenemos aquí en el país, pero sí tenemos estos que se encuentran acá, polvo químico seco como tal, ¿listo? Y los de potasio, que son los que vimos de acá, no. Veamos qué pasa con estos que no hablamos, no vimos en qué momento tenemos estos. Para eso sirven estos que se encuentran acá, para metales. ¿Por qué? Porque son un tipo de fuego muy especial por dos cosas. Primero, generan bastantes contaminantes y son altamente tóxicos. Y adicional a eso, por sus altas temperaturas, eh, si utilizamos agua o utilizamos en algún momento alguno de CO2, va a generar una explosión, ¿listo? Porque hay un choque térmico y una liberación de energía en ese aspecto. Entonces, es importante que se tenga en cuenta eso. Si estamos en presencia de esos metales, tenemos que tener un agente extintor especial, ¿listo? Un momento. Eh, Ya, un segundo, por favor, que estoy haciendo aquí una... Listo. Aquí sobre estos polvos químicos, ¿de qué podemos hablar? Entonces, ciertos metales combustibles como magnesio, titanio, circonio, sodio, potasio, entre otros, son susceptibles de arder. Para su extinción se requieren extintores de polvos químicos especiales. Especialmente diseñados para estos materiales. En la mayoría de los casos, estos absorben el calor del material, enfriándolo por debajo de su temperatura de ignición. ¿Ven? Entonces, no, lo que no va a hacer es aplicarle una temperatura inferior porque va a generar una explosión. Lo que va a hacer en su momento es, con este tipo de fuego, que se tenga ese agente extintor que lo que hace es absorber el calor. Los extintores químicos de uso múltiple dejan residuos que pueden ser dañinos para los equipos delicados, tales como computadoras o otros equipos eléctricos, entonces por eso no se utilizan. Estos extintores para fuegos clase D son similares a los de químico seco, pero actúan separando el oxígeno del combustible o eliminando el calor. El polvo sale por una manguera con un final de expansión. Solamente son efectivos para esa clase de fuegos. Por eso entonces ese extintor se utiliza y es especial para esa clase de fuegos. ¿Listo? Bien. Hasta ahí entonces dejaríamos los conceptos de lo que tiene que ver con preparación y atención de emergencias. ¿Listo? Vamos a hablar de lo que es una plan de ayuda mutua como la parte final que vamos a desarrollar el día de hoy. Bien, ¿qué es un plan de ayuda mutua? Es un acuerdo, es un convenio, es un compromiso privado, voluntario, condicionado y recíproco, es decir, bilateral o multilateral, y que no tiene un fin de lucro.
Está suscrito entre diferentes empresas y organizaciones privadas y del Estado, que también puede ser con actividades o amenazas similares o compatibles. Entonces, ¿cuándo o en qué momento hacemos un plan de ayuda mutua y es obligación tenerlo? Cuando tenemos vecinos en las inmediaciones. Entonces, tenemos que suscribir un acuerdo de poder colaborarnos en ese aspecto. Pero miremos las características. En cuanto a tiempos de apoyo, se define de acuerdo al suceso en curso, según la necesidad específica de ayuda que se requiera, a fin de solucionar un problema, así como detalles de coordinación entre los principales, entre los participantes, perdón, participantes definidos según el caso o la etapa, es decir, en el antes, en el durante o en el después de de un acontecimiento. ¿Listo? También, en cuanto a la evaluación y el conocimiento del riesgo, la reducción del riesgo y el manejo de los desastres en el caso de la ocurrencia. ¿Listo? ¿Qué es la suscripción entonces del plan de ayuda mutua? Entonces, las entidades de manera voluntaria y preventivamente acordarán acogerse al plan de ayuda mutua entre las organizaciones de orden público-privado por vecindad, cercanía geográfica, conveniencia operacional, afinidad, complementariedad, solidaridad, como algunos de los aspectos a considerar de primera respuesta ante situaciones adversas, podrán mediante un acta de reunión conformar su participación. Identificar según la ubicación geográfica de la empresa y sus sucursales y aquellas instituciones, empresas y organizaciones con las que pueda establecerse una estrategia de cooperación para la prevención, preparación y respuesta ante emergencias, o que en condiciones normales de operación se puedan desarrollar planes de capacitación conjuntos e intercambios de experiencias. Realizar contacto con las empresas o entidades previamente identificadas mediante oficios, correos electrónicos o reuniones con el fin de aunar esfuerzos para la prevención y control de las emergencias que pueden afectar la vida, el ambiente y la infraestructura, haciendo uso del apoyo externo que se pueda recibir. Definir los requisitos entre las empresas y las entidades con las que se adelante el plan de ayuda mutua con el fin de definir el alcance de los compromisos a adquirir, como por ejemplo, realizar reuniones con las entidades institucionales y empresas u organizaciones seleccionadas para conocer su plan de emergencia y contingencias, el número de brigadistas que tienen, el inventario de los recursos, suministros y servicios para la atención de emergencias. Cada entidad o empresa será responsable de elaborar, actualizar y socializar el plan de ayuda de emergencias y contingencias, el propio. ¿Listo? Asimismo, coordinar cronogramas de reuniones con las instituciones, empresas u organizaciones en las cuales se determinen acciones conjuntas para la prevención, preparación y respuestas ante emergencia, soportándolo mediante actas. Participar activamente en los consejos departamentales, municipales y distritales para la gestión del riesgo. También se puede dar para las empresas. ¿Listo? Formulación de lineamientos para el manejo y transferencia de la información que se pueda compartir entre las entidades para prevención y reducción de los riesgos de desastres. Cada empresa podrá comprometer recursos hasta donde su propia seguridad no se vea vulnerada. Es decir, yo puedo colaborarle a las otras empresas siempre y cuando no deje desprotegida mi empresa. Debemos promover el plan de ayuda mutua teniendo en cuenta la articulación con entidades del sistema de prevención y atención de emergencias, establecer dirección, ubicación, teléfono de los estamentos principales para la gestión del riesgo y de desastres, instancias de orientación y de coordinación, quienes optimizan el desempeño y la gestión de distintas entidades de la ejecución, perdón, de acciones como
conocimientos del riesgo, reducción del riesgo y el manejo de los desastres. Los planes de emergencia nacional, regional, municipal y su esquema organizacional también deben ser promovidos para la atención de las emergencias, facilitar y apoyar los procesos de articulación y de coordinación entre todas las entidades que se involucren en él. ¿Y cómo vamos a desarrollar entonces ese apoyo? Entonces, podemos hacerlo por brigadas de emergencia capacitadas en temas como evacuación, control de incendios, primeros auxilios, elementos de primera atención de emergencia, en el caso de extintores, camillas, botiquines, medios de transporte si se disponen de ellos, como son vehículos, apoyos con logística representada en medios de recuperación, como son alimentos, hidratación, menajes, ropa de vestir, ropa de cama, kit de cocina y aseo, alojamiento, entre otros. Promover también la participación operativa de los brigadistas. Se condiciona a su conocimiento, a su profesión, a su oficio y a su experiencia. En el escenario de la atención de desastres, las brigadas de emergencia en desarrollo del plan de ayuda mutua actuarán según el sistema del comando en incidentes instalado por autoridad competente. Es decir, debemos tener nuestro propio manual y establecer nuestro sistema de comando en incidentes para ese aspecto. Promover toda clase de apoyo en formación integral de brigadas, el cual debe ser de carácter gratuito entre las organizaciones que suscriben el plan de ayuda mutua. También el movimiento del personal voluntario al lugar donde se requiera su apoyo con recursos propios de cada organización en condición de persona jurídica, es decir, la empresa debe contar con ese rubro para poder realizar el desplazamiento de esos equipos o de esos recursos hacia el lugar del desastre. Toda clase de apoyo dentro del plan de ayuda mutua es gratuito, incondicional, gradual, según sea la necesidad del evento. Para todos los casos de apoyo, no siempre se requiere solicitud de apoyo o invitación. Se le puede realizar por iniciativa de la entidad pública o privada que esté dentro del plan. El plan de ayuda mutua solo se activará cuando la emergencia supere la capacidad de respuesta interna y debido a su magnitud se requiere la participación de recursos externos. Coordinar con los grupos de apoyo externos actividades relacionadas con la respuesta, control, entrenamiento y simulacros de emergencia. Bien, agradezco a todas las personas que se encuentran en forma sincrónica con nosotros viendo esta capacitación, esta formación, perdón, y espero que para las personas que también las están observando en forma sincrónica sea de gran ayuda y de crecimiento para su vida laboral y personal.